Bien, bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica. Es un placer estar juntos otro día más, buscando la guía, la dirección del Señor para estudiar su palabra. Estamos hablando de una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Es inmensa, es profunda. Todos los conceptos que encontramos a través de la palabra de Dios son importantísimos. Y lo que estamos mencionando en esta materia es lo que llamamos habitualmente soteriología, es lo que tiene que ver con el estudio de la salvación otorgada por Dios a nuestro favor, motivada solamente por su misericordia, por su amor, por su gracia y obtenida, ganada a través de la obra de Cristo en la cruz. No tenemos absolutamente nada nosotros como seres humanos en esta salvación. Y vemos en la clase anterior como un repaso que hay diferentes formas de utilizar la palabra salvación. No en todos los conceptos que muestra la palabra de Dios, la Biblia, siempre la salvación se refiere a la salvación del alma. No, hay diferentes utilizaciones. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos repasando y podemos ver algunos de los significados. Puede significar salvación de tribulaciones, de enfermedades, de la vida física, del cuidado de la vida física, de la esclavitud, de la condenación o también de una vida infructífera como cristiano. Dios nos puede salvar de todo esto. Entonces, me gustaría a través de el día de hoy ver otros conceptos. Como dijimos, la salvación es tan amplia, tan profunda, que necesitamos enfocarnos en ciertos conceptos que la palabra de Dios nos va mencionando para entender la profundidad de toda la obra de Cristo. Y hoy vamos a ver dos conceptos. Uno, el sacrificio vicario de Cristo, pero también el sacrificio de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Pero vamos a orar a Dios. Necesitamos que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. En cada momento que estudiamos la Biblia, necesitamos el recurso del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guíe, que nos dé sabiduría. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites tener, donde podemos estudiar tu maravillosa palabra. Te alabamos, te damos gracias y rogamos tu asistencia a través de tu Santo Espíritu para entender estos conceptos. Señor, te pedimos todo esto y lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y saben una cosa, la muerte de Cristo es imprescindible para la salvación de la humanidad. O sea, no puede haber salvación de nosotros, de la humanidad, sin el sacrificio de la vida de Cristo. Si bien ha sido uno de los eventos más reconocidos por todos los seres humanos, irónicamente, ¿saben lo que pasa? Ha sido también uno de aquellos que más mal entendidos fueron. Todavía hoy en día se preguntan o están distanciados ciertos pensadores en cuanto a cuál es el significado de la muerte. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por quiénes Cristo murió? Para entender el significado de su muerte es necesario analizar ciertos términos que nos darán un entendimiento más concreto y más preciso en cuanto a la salvación. Toda persona puede obtener la salvación solo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos estudiar desde el punto de vista histórico lo que pasó, ¿no? Pero saben una cosa, muchos han muerto a lo largo de toda la historia. Así que lo mejor que podemos hacer es entender ciertos significados de ciertas palabras
que aparecen en la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Cristo allí cuando murió en la cruz del Calvario? ¿No? Y uno de los conceptos que nos va a dar entendimiento de la amplitud de la obra de Cristo es que lo que Cristo estaba haciendo allí en la cruz del Calvario era un sacrificio vicario. ¿A qué se refiere eso? A que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros, es decir, en lugar nuestro, en vez de nosotros. Eso es un sacrificio vicario, ¿no? Y este sacrificio vicario lo encontramos en el Antiguo Testamento, está mencionado, Juan el Bautista lo mencionó, el Señor lo mencionó, después los apóstoles fueron mencionando también este sacrificio vicario de Cristo. Acompáñenme, vamos a ver algunos versículos. Isaías capítulo 53, en el Antiguo Testamento ya se estaba anticipando lo que Cristo iba a hacer. Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Se dan cuenta? Hubo predicciones en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, de lo que Cristo iba a hacer en un futuro. Este Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir, iba a cargar sobre él todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Como aquel corderito que tenía que ser sacrificado por el pecado del pueblo. Cristo Jesús, ya en la antigüedad se estaba mencionando que él iba a venir a este mundo a morir por nuestros pecados, como un sacrificio vivo, como un sacrificio vicario, en lugar, como sustituto de otra persona. Pero si me acompañan a San Juan, allí capítulo 1, versículo 29, yo ya busqué los versículos, los marqué en mi Biblia para ser un poquito más rápido. San Juan 1:29, aquí encontramos a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba desarrollando su ministerio y entonces en el versículo 29 de San Juan capítulo 1 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista estaba viendo al Señor viniendo y él está diciendo y está anticipando: he aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cómo el corderito en la antigüedad tenía que morir? Hebreos dice que aquellas personas tenían que todos los años ir y llevar ese corderito y que tenía que morir allí en lugar de la persona. Y dice Juan: aquí está el Cordero de Dios. Mírenlo, este es aquel que va a morir por los pecados del mundo. Pero aún más, no solo en la antigüedad, no solo Juan lo dijo, sino que el Señor mismo lo mencionó. Miren Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice así la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre vino para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En lugar de, es allí. Él, el Señor, vino en lugar de este mundo, en lugar de la humanidad. Marcos capítulo 10, versículo 45, que está mencionado allí, dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. El Señor mismo se estaba mencionando a sí mismo como aquel cordero que iba a morir en lugar nuestro. El mensaje de los apóstoles, yo tengo marcado aquí en Primera de Pedro, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 2:24 también dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El 3:18 dice también, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, el concepto de la palabra de Dios es que Cristo murió como un sacrificio vicario en lugar nuestro. Él ocupó nuestro lugar. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tenía que morir. En la antigüedad era el corderito. A partir de Cristo, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y fue un solo sacrificio. Una sola vez y para siempre. Dice Hebreos, si me acompañan a Hebreos, estos pasajes son realmente maravillosos, y en Hebreos 9, 26 y 27 se usa un adverbio que está hablando de una vez, una sola vez. Todo Hebreos capítulo 7, la última parte, Hebreos capítulo 9, la última parte, toda la primera parte de Hebreos capítulo 10 está hablando de que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, una vez, una sola vez, ya está. Versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Hermanos, esto nos está hablando del sacrificio completo que Cristo hizo a nuestro favor. Una sola vez. No como los corderitos que tenían que ser sacrificados constantemente. No, 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 no. Cristo vino una sola vez. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? El sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez. Allí el adverbio que se utiliza es una vez y para siempre. No se necesita más sacrificio. Cristo, con el sacrificio de su propia vida, satisfizo absolutamente todos los requerimientos de Dios. Una sola vez y para siempre. Hebreos 10, en el 12, en el 14, dice Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez, una vez y para siempre. Versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez
para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que Dios está tratando de hacernos entender es la importancia de que Cristo vino a morir en lugar nuestro una vez y para siempre. Ya no se necesita otro sacrificio, ya está completo, absoluto, para siempre. Ya no se necesita otro sacrificio. Y aquí para entender o dar algunas muestras más de lo que Cristo hizo a nuestro favor, como ven ahí la imagen, el Señor Jesús tomó sobre Él mismo nuestro castigo por nuestros pecados. Nuestros pecados estaban sobre nosotros, pero Cristo lo tomó sobre sí. ¿Saben una cosa? Los pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento enseñan que la muerte de Cristo no fue un accidente, no, sino parte del plan divino de redención, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Cristo no meramente murió a favor de los pecadores, sino que Él murió en lugar de ellos, como sustituto. No solo murió a nuestro favor, sino en lugar nuestro. Nosotros tendríamos que haber muerto allí. Y como una evidencia, hay dos preposiciones que se utilizan en la palabra de Dios. Dos preposiciones. Ya las estuvimos leyendo allí en Mateo capítulo 28, capítulo 20, versículo 28, y en Marcos 10:45, que yo hice mención. Y en cada uno de estos pasajes se usa la preposición anti, con la idea de sustitución, o sea, en lugar de. Cuando nosotros leímos ahí en Mateo, si quieren lo podemos volver a buscar, yo lo tengo aquí marcado, Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ahí se puede traducir como en lugar de. Una preposición es una palabra que enlaza dos conceptos o enlaza dos palabras. Hay diferentes preposiciones. La preposición aquí es por. Entonces dice, para dar su vida en rescate. Ese es un concepto. El Señor vino a dar su vida en rescate. Por es la preposición que significa en lugar ¿de quién? De muchos, de la humanidad. Pero hay otra palabra, otra preposición que es uper, que está en 2 Corintios 5:14, si lo buscan, allí en la palabra de Dios, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios allí, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos aprisiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está. Dice, si uno, Cristo, murió por todos o murió en beneficio de todos, es el concepto allí. Luego todos murieron, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El concepto de la palabra de Dios es que Cristo murió como sustituto de cada uno de nosotros. No fue un accidente. Cristo vino a entregar su vida por nosotros, como un sacrificio vicario. Pero la muerte de Cristo
no solamente fue un sacrificio vicario, sino que también fue como propiciación, como propiciación. Propiciación es la obra de Dios en la cruz en relación a sí mismo. Un escritor, Retzmann, dijo esto: propiciación es la obra de Dios en la cruz en relación a sí mismo. La muerte de Cristo propició la justa ira de Dios. Aquí en este concepto está involucrada la ira de Dios. Morris, otro escritor, explica desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el pecado en el Antiguo Testamento no es meramente un pecadillo o algo insignificante que un Dios benevolente considera sin ninguna consecuencia seria. No. Por el contrario, el Dios del Antiguo Testamento es uno que ama la rectitud, como dice el Salmo 33:5, el Salmo 47:10, y que odia, por el contrario, la injusticia, como dice Zacarías 8:16, o el Salmo 115:7, o el Salmo 97:10. Entonces, lo que tenemos que entender en este concepto ahora de propiciación es entender que la ira de Dios es la reacción de la santidad de Dios contra el pecado. Esta no es como la ira caprichosa de los dioses paganos, no es así, que tenía que ser apaciguada con algunos sacrificios, a veces de seres humanos. La diferencia está en que es Dios mismo quien se ha encargado de satisfacer su justicia proveyendo propiciación, la eliminación de la ira. Eso es propiciación. Es hacernos a nosotros propicios a Dios. ¿Pero qué pasaba? Estaba la ira de Dios. La ira de Dios se revela en la palabra de Dios. Juan 3:36 dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Si aquellas personas que no reciben a Cristo, que no aceptan la salvación a través de Jesucristo, dice que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18 dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Efesios 5:6 dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y menciona algunos pecados. Colosenses también lo certifica, dice, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Apocalipsis, terminando, también está hablando de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, si hay algo que es claro en la palabra de Dios, es que la ira de Dios contra el pecado es evidente. Y nuestro Dios no va a girar su cabeza hacia un lado, olvidando y dejando de lado su odio contra la injusticia, contra el pecado, y nos va a dejar pasar. No es así. No es eso. Por eso, Dios tiene que efectuar la propiciación. Hay algunos términos bíblicos que se usan para propiciación. Hilasterión, en Romanos 3:25, allí los elementos contextuales de este pasaje claramente tienen en mente la ira de Dios y su condenación contra el pecado. Vamos a ver esos pasajes. Acompáñenme. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios, versículo 24 podemos leer, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta? Dice que nosotros, a causa de nuestros pecados, de nuestra injusticia, estamos enemistados contra Dios. Y Dios es un Dios que va a manifestar su justicia, su ira, pero Dios dice que puso a su Hijo como propiciación. O sea, Él satisface su propia justicia enviando la persona que va a ser quien va a ser sacrificada, su propio Hijo. Hilaskomai es otro término bíblico que habla de la propiciación. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Allí para expiar es para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y otro concepto está allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí es, en este pasaje, y también en Primera de Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En estos pasajes, la idea es evitar la ira de Dios. ¿Cómo podemos evitar la ira de Dios que está sobre nosotros? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Cómo? Dios envía a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, para poner un punto final y concluir todo este gran concepto. Un punto final es que el proceso de propiciación contemplado en la palabra de Dios envuelve un elemento de sustitución. Como vimos, Cristo es un sacrificio vicario en lugar nuestro. Pero cuando hablamos de propiciación, también hay sustitución. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el medio de propiciación es el ofrecimiento de una ofrenda, el regalo de la vida cedida a la muerte por la voluntad de Dios. La Escritura es clara. Por un lado, en que la ira de Dios se derrama sobre los pecadores, o si no, que el Hijo de Dios muere por ellos. Alguien tenía que morir, ¿se dan cuenta? Para satisfacer esa justicia, esa ira de Dios. Dios no puede hacer oídos sordos. Dios tenía que estar dando el castigo que ese pecado se merecía. Entonces, ya sea que los pecadores sean castigados por sus males, o si no, sucede como Hodgson llamaba ese autocastigo que combina las actividades de castigo y perdón. Qué hermoso concepto. Dios se autocastigó, donde ahí se castigaba y perdonaba. Y quiero terminar con este concepto. O morimos nosotros, o Él muere. Alguien tenía que morir.
Pero dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué conceptos más maravillosos, ¿no? Qué salvación tan grande que podemos disfrutar, pero no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Él allí en la cruz del Calvario murió como un sacrificio vicario, ocupando nuestro lugar, pero también como un sacrificio propiciatorio, satisfaciendo la justicia y la ira de Dios y entregándose a sí mismo como ese sacrificio. Y por eso es que nosotros tenemos salvación. Y ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, y es completo, es absoluto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué salvación tan grande tenemos, ¿no? Que podemos disfrutar. Pero les animo a seguir estudiando, a seguir leyendo. Sé que tal vez nos cuesta comenzar a ejercitarnos en la lectura, en el hecho de autoimponernos ciertas exigencias, pero nos va a hacer muy bien. Les animo a seguir estudiando, a seguir viendo cada clase, porque vamos a seguir aprendiendo de esta gran salvación que Dios nos ha otorgado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos conceptos tan maravillosos que nos vuelca tu palabra, Señor, y que a veces se nos hace difícil entenderlos. Pero te damos muchas gracias porque podemos comprender, Señor, que tú moriste en nuestro lugar y tú has hecho un sacrificio propiciatorio, te has entregado en lugar nuestro para satisfacer la justicia de Dios. Gracias, Padre, gracias por darnos tanta bondad, tanta misericordia a cada uno de nosotros. Te alabamos y dejamos nuestras vidas en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.